Agustín de Trinitate, libro 9, capítulo 12, número 17. Bien. Bien, ¿quién parte? Yo parto, profesor. Perfecto. Entonces, ¿qué? ¿Acaso el amor no será imagen, no será verbo, no será generado? ¿Por qué en efecto la mente genera su propia noción cuando se conoce a sí misma y no genera su propio amor cuando se ama? Pues sí, por eso es causa de su propia noción porque es cognoscible. También es causa de su propio amor porque es amable. Porque entonces no haya generado a ambos es difícil decir. En efecto, esta pregunta también acerca de la misma suma Trinidad, el mismo Dios, el Dios Creador Todopoderosísimo, según cuya imagen el hombre fue hecho, suele impulsar a los hombres a los que la verdad de Dios invita a la fe por medio de palabras humanas, es decir, la pregunta de por qué también el Espíritu Santo no se crea ni se entienda como generado del Padre, de manera que Él también sea llamado Hijo. Ahora, esto intentamos, No, hay dos veces ahora, no. Ahora esto, ¿cómo es? Ahora. No, mejor después. Esto intentamos ahora investigar de algún modo en la mente humana, de manera que a partir de la imagen inferior, en la cual, como interrogada, responde a nosotros más familiarmente nuestra misma naturaleza, dirijamos la agudeza más ejercitada de la mente, desde la criatura iluminada hacia la luz inconmutable. Sin embargo, si la verdad misma haya persuadido que tal como ningún cristiano duda de que el verbo de Dios es el Hijo, así tampoco que el Espíritu Santo es la caridad. Por lo tanto, volvamos a interrogar y considerar con mayor diligencia acerca de este asunto, aquella imagen que es la criatura, es decir, la mente racional, donde la noción de algunas cosas que antes no existía, existiendo temporalmente, y el amor de algunas cosas que antes no eran amadas, nos muestra más distintamente lo que tenemos que decir, porque también para la locución que debe administrarse temporalmente es más fácil para explicar cosas que se comprenden en el orden temporal. Administrarse, ahí le puse una nota. Ah, la lección de los manuscritos JP. Ah, porque el texto parece que acepta otra, ¿eh? Debe administrarse. Digerende. Ah, porque el texto acepta dirigende, et ipsi locuzioni temporaliter dirigende. En cambio yo acepté digerende. Digerende. Administrar. ¿Cuál es la diferencia, profesor? Que digerende viene de digerere. Gerere como administrar, gestionar. En cambio, dirigende de dirigere. Dirigir. La locución que se dirige. Que debe, sí, no es que haya tanta diferencia en todo caso. Nos muestra más distintamente lo que tiene. Voy a leer esta frase, que es un poco enredada. Por lo tanto, volvamos a interrogar con mayor diligencia acerca de este asunto aquella imagen que es la criatura, es decir, la mente racional, donde la noción de algunas cosas que antes no existía, existiendo temporalmente,
y el amor de algunas cosas que antes no eran amadas nos muestra más distintamente lo que tenemos que decir. Porque también la locución que debe administrarse temporalmente es más fácil para explicar cosas que se comprenden en el orden temporal. No es que sea clarísimo, pero sigamos leyendo y yo creo que ahí se va a explicar. Leamos el 18, que es el último ya del libro noveno. ¿Continúo yo? ¿Quieres seguir tú? Sí. Ya, perfecto. En primer lugar, entonces, sea manifiesto que puede ocurrir que algo sea cognoscible, es decir, que pueda ser conocido, y, sin embargo, se desconozca, que en cambio no puede ocurrir que se conozca aquello que no haya sido cognoscible, por lo cual, evidentemente debe pensarse que cualquier cosa que conocemos genera en nosotros la noción de sí misma. En efecto, la noción es parida por ambos, el cognoscente y lo cognoscido. Por lo tanto, la mente cuando se conoce a sí misma es la única madre de su propia noción. Ella misma, en efecto, es lo conocido y el conocedor. Sin embargo, era cognoscible para sí misma también antes de que se conociera, pero su noción no estaba en ella cuando todavía no se había conocido a sí misma. El hecho de conocerse, por lo tanto, genera una noción igual a sí, porque no se conoce a sí misma menos de lo que es, ni su noción es menor que su esencia, no solamente porque ella misma conoce, sino también porque se conoce a sí misma, tal como arriba dijimos. ¿Qué cosas entonces hay que decir del amor? Del por qué cuando se ama a sí mismo no parece también generar el amor de sí. En Eso es efecto, como interrogativo, ¿no? Le falta un punto de interrogación. ¿Qué cosa entonces del por qué cuando se ama a sí mismo no parece también generar el amor de sí? Ujú. en efecto, era amable para sí también antes de que se amara, porque podía amarse a sí mismo, así como era cognoscible para sí mismo también antes de conocerse, porque podía conocerse. Pues si no fuera cognoscible para sí, nunca se hubiera podido conocer. Del mismo modo, si no fuera amable para sí, nunca hubiera podido amarse. ¿Por qué entonces no se dice que con el amarse a sí mismo genera su propio amor, tal como al conocerse ha generado su propia noción? ¿Acaso con ello se muestra claramente que este es el principio del amor, de donde procede? Por cierto, procede desde la misma mente, que es amable para sí misma antes de que se ame. Y de este modo es principio de su propio amor con el cual se ama. Sin embargo, por eso no se dice correctamente generado de ella, tal como la noción de sí, con la cual se conoce, porque mediante la noción ya ha sido encontrado lo que se llama parido o reperido, que a menudo es precedida por la investigación que se aprietará en ese fin. No, aquietará en ese fin. En efecto, la investigación es el deseo de encontrar, que igualmente podrías decir hallar, y las cosas que son reperidas son casi paridas, por lo cual son semejantes a la prole. ¿Dónde son reperidas sino en la noción misma? Allí, en efecto, se forman casi como expulsadas, pues aunque ya existían las cosas que buscando encontramos, sin embargo, no existía la noción misma que consideramos como prole que nace. A su vez, aquel deseo que está en el buscar procede del que busca y queda de algún modo suspendido y no descansa en el fin al cual se dirige. Si aquello que se busca, una vez encontrado, no se une al que lo busca. Y este deseo, es decir, la investigación, a pesar de que no parezca ser amor con el cual se ama lo que es conocido, pues esto se hace todavía para que se conozca, sin embargo, es algo del mismo género.
En efecto, ya se puede llamar voluntad, porque todo el que busca quiere encontrar, y si busca eso que se refiere a la noción, todo el que busca quiere saber. Y si lo quiere ardiente e insistentemente, se dice que estudia, porque se suele decir sobre todo acerca del conseguir y adquirir cualquier aprendizaje. Por lo tanto, el parto de la mente le antecede un cierto deseo, con el cual buscando y encontrando lo que queremos conocer, nace como prole la noción misma. Y por eso aquel deseo con el cual se concibe y se da a la luz la noción no puede correctamente llamarse parto y prole, y el mismo apetito con el cual anhela conocer la cosa se vuelve amor de la cosa conocida, mientras posee y abraza la amada prole, es decir, la noción y la une al progenitor. Y es una cierta imagen de la Trinidad, la misma mente y la noción de sí misma, que es su prole, y su verbo generado de sí misma. Y tercero, el amor, y estas tres cosas son una sola, y una sola sustancia, y la prole no es menor, dado que la mente se conoce tanto cuanto es, ni el amor es menor, dado que tanto se ama a sí mismo cuanto se conoce y cuanto es. Y aquí termina el libro noveno, ¿no? Profe, no entendí algo. ¿Qué cosa? Eh, o sea, como en esta relación entre mente y el objeto, em, pare- claro, o sea, voy a partir desde el principio, o sea, desde el argumento, desde los supuestos donde parte San Agustín, o sea, parte de la idea de que en algunos casos se puede amar sin conocer, y en algunos casos se tiene una noción y por eso se ama. Em, Viéndolo así, parece que el objeto de mi conocimiento genera en mí como un cierto deseo de buscar en él algo, que yo de cierta manera ya tengo una noción previa. Mm. Eh, Eso es lo que yo entendí. No sé si está bien planteado. Es como si el objeto ya tiene una noción que imprime en mí, pero esa noción es posible en la medida en que yo tengo nociones innatas en mi mente. Eh, Mm. y por eso yo, de cierta manera, deseo aquel objeto. Eh, no sé si estará Claro, y bien aún planteado. antes, claro, aún antes de conocerlo específicamente, me baso en nociones anteriores, porque nunca puede Claro, darse una, claro, nunca puede darse un deseo si no es en base al conocimiento. Entonces, claro, aunque no esté conociendo ese ente específico antes, pero estoy conociendo otro que se le parece, o siempre tengo algo que conozco en base al cual estoy deseando. claro, Entonces, claro. bueno, y aquí se pregunta cuál es la relación entre el conocer y el amar, ¿no? La mente usa esta metáfora del generar en cuanto al conocerse, pero no en cuanto al amar, ¿no? Porque en cuanto al amar, eso presupone esta generación previa que es el conocer. Entonces, es el amor de la prole, el amor de esa prole que es la noción conocida. Mm. Igual, por ejemplo, yo imagino aquí que lo problemático sería como seguir considerando la mente como una sustancia en ese sentido, o sea, que ella es la originadora de las nociones que le permite, de cierta manera, como desear al objeto de su conocimiento, ¿o no? Ese vendría a ser como un problema, ¿no? Eh, para lo que plantea Agustín, o sea, lo veo más bien como si entendemos que Dios es el que pone en nosotros esos conceptos innatos, aquí de cierta manera como que se estaría eh, quizás como contraponiendo otra idea posible, si es que se acepta esta lectura de que es la mente misma en su autorreconocimiento es la que conoce como genera como esas nociones innatas que le permite eh, como conocer al objeto, o desearlo. Ah,
No, no diría que genera las nociones innatas, no. Porque aquí por noción siempre se está refiriendo a la noción de algo que adquirimos, ¿no? O sea, a las nociones formadas, no las nociones innatas. Las nociones Ok, innatas él las clasifica, o sea, las expresa más bien con esa metáfora de la impresión, que tenemos impresa, por ejemplo, la noción del bien, como dice en el libro octavo. Claro, esas más que generadas las llama como impresas. claro. Y estas son generadas porque son en el fondo son formadas. Entonces, en algún sentido son a posteriori, ¿no? Son formadas en base a la experiencia, ya sea la experiencia de los objetos externos, pero también la experiencia del yo interno, con el cual la mente entonces genera la noción de sí misma. Pero, Profe, claro, cuando se produce esa generación, siempre están involucrados igual esos principios innatos, cosa que él no siempre, como que en este libro no siempre lo recuerda, ¿no? Y parece como a veces alejarse un poco de esa, como de ese punto de partida, ¿no? Sí, Aquí, por profe, pero ejemplo, en en ese este capítulo sentido, no lo ah, recuerda, ¿no? claro. Mm. Sí, es que es claro, esa es como mi confusión, que creo que en qué sentido San Agustín considera la mente como una sustancia, hasta qué punto. No, Y sí, claro, no, sí, la eso lo vuelve considera a como decir, una sustancia que es real y que existe por estas evidencias internas que uno tiene del conocimiento y del amor, ¿no? Y por ya, esta actividad interior que es que la mente conoce con certeza. Claro, entonces ella conoce con certeza su existencia, conoce su esencia como mente, pero claro, cuando dice, por ejemplo, es causa de su propia noción porque es cognoscible, esa frase como que a mí me queda como incompleta, porque ella sola es claro, causa de su propia noción. Claro, es ella, pero en concurso siempre con las nociones impresas, porque si no parece que ella como en forma absoluta, como el verbo generado del Padre, se genera a sí misma, ¿no? claro, sí, a eso apuntaba, a eso apuntaba, Y lo mismo con el amor, ¿no? También es causa de su propio amor porque es amable. Sí, pero claro, pero no del todo. Es causa, pero no causa completa, ¿no? Porque la amabilidad que ella tiene, la conoce porque tiene impresa la noción del bien, que no es claro. causada por ella, claro. Mm, una- aquella imagen que es la criatura, donde la noción de algunas cosas, claro, evidentemente estas nociones son generadas por cuanto eh, existen temporalmente, ¿no? O sea, antes no existen y después se producen. Entonces, a eso él llama como la generación, que después en el libro 15 la llamará la generación del verbo de la mente, verbum mentis o verbum cordis. Claro, son temporales estas nociones y estas cosas amadas, porque antes no eran amadas. Mm, Entonces hay una generación que ocurre en el tiempo, pero sin embargo, claro, lo curioso es que el producto de esta generación no es temporal. ¿No? Cuando se genera la noción, ella se genera en el tiempo, y sin embargo el producto no es temporal. Entonces ese es el enigma que se soluciona teniendo en cuenta lo que decía antes, que la madre en realidad de estas nociones, en realidad es esa noción innata, que él llama impresa, ¿no? Aquí también, claro, con cualquier cosa que conocemos, genera en nosotros la noción de sí misma. Incluso lo aplica aquí más en general, no solo a la mente, sino a cualquier cosa. Cualquier cosa que conocemos genera en nosotros la noción de sí misma. En efecto, la noción es parida por ambos. ¿Y quiénes son los padres? El cognoscente y lo conocido, pero
El cognoscente es el yo, pero lo conocido, ¿quién es? Solamente, entonces sería una emanación de la cosa como tal, la cosa misma sería la madre, no, porque claramente tiene que estar la luz de la verdad, pero como que aquí no lo recuerda. Ella misma es lo conocido y el conocedor, eso también. Claro, era cognoscible antes, ¿no? Pero eso no significa que ella misma es lo conocido y el conocedor, ¿no? Que es una frase, por lo demás, se recuerda mucho al menos una frase de Aristóteles, ¿no? Cuando se dice que el cognoscente y el conocido son una sola cosa, ¿no? Profesor, aquí está hablando de, aquí en qué lugar se está hablando, como en nuestra relación terrenal o en una relación intratrinitaria. No, no, aquí está hablando en la dimensión, digamos, de la criatura racional, como ocurre el conocimiento y el amor en la criatura racional, o sea, en una operación natural, claro, antes como de la visión sobrenatural. Y aquí también repite lo mismo que antes, porque no se conoce a sí misma menos de lo que es, ni su noción es menor que su esencia. Claro, el problema es que no solo no es menor, sino que es mayor. Su noción está en un plano diferente a su esencia, entendida de esencia como esencia real. No, su esencia real está en un plano, pero su noción está en el plano ideal. Y entonces ella es la mente conocida a la luz de la verdad, de los primeros principios. Por lo tanto, está en un nivel superior, en un aspecto al menos. Y bueno, aquí contrapone, claro, no se habla de generar el amor, porque el amor ama algo que ya está generado, esto que está contenido en la noción. Pero de nuevo aquí yo encuentro el mismo problema. Procede de la misma mente, o sea, claro, el principio del amor, pero ¿de dónde procede este principio? Por cierto, procede desde la misma mente, claro, pero no solo, desde la misma mente, pero tiene que haber una participación del amor como tal, como lo decía en el libro anterior también, que para amar tiene que amar al mismo tiempo a Dios, porque ama, antes de amar algo, ama el amor, y el amor ya es algo trascendente. Entonces a mí me llama mucho la atención y no sé explicarme por qué, por qué aquí él parece olvidarse de eso, o lo da por supuesto, o piensa que uno lo tenga que aplicar, pero como que no lo explicita. Bueno, en todo caso, aquí hace la diferencia entre generado y amado, porque claro, la noción es como la que lleva a la existencia, aquello que después se ama, ¿no? Profesor, ¿no podría interpretarse esto, ya que estamos hablando de la criatura, dado que la mente sería como el lugar o la morada divina que tiene Dios en el hombre? Como en una parte de Chaca decía como, hacía la distinción entre mente y inteligencia, y de mente decía que era, lo voy a buscar para ser más específico. Mientras tú lo buscas, yo voy a buscar una cosa de comer porque me dio como una baja de azúcar. Vengo al tiro.
Bien. ¿Qué decías? Aún lo estoy buscando, profesor. Ah, ya. Le voy a leer el fragmento, profesor. Ya, perfecto. Ya, dice, distingue el filósofo entre ratio e inteligencia. Espera, Esta es disculpa, ¿eso de dónde lo estás leyendo? de la página 430 del PDF, profesor. Del libro de Shaka. Sí, Ah, ya, perfecto. ya. Distingue el filósofo entre ratio e inteligencia. Esta es vista interior, intuición intelectual, luz de la verdad por la que el entendimiento es principio del comprender y ojo del alma. La ratio es aspectus anima, no del alma, sino del animus, y por ello siempre de la mente, con el que se conocen las cosas sensibles. El intelecto es la intuición de la verdad primera y, en este sentido, no aspectus animi, sino lux mentis. En otros términos, la mens es el alma superior en su esencia, con su contenido de verdad o memoria, la cual en este sentido es la misma mens, y es vida de sí a sí, el ser mismo del alma superior. El intellectus es la facultad cuyo objeto es la verdad inteligible y en este sentido es llamado luz de la mente. Claro, intellectus, como el nous de los platónicos, indica esa facultad superior que intuye, como diríamos, estas primeras verdades, o la primera verdad, digamos, la luz de la verdad. Aun cuando habría que precisar que no la intuye en forma directa. No, siempre esa primera verdad es intuida de un modo, porque la idea, esta palabra intuir da esa sensación como de la percepción directa, ¿no? En realidad, como muestra Agustín, no es que haya una percepción directa de esta luz, sino que se percibe en forma indirecta por cuanto es reflejada por las otras cosas, ¿no? O sea, cuando formamos los conceptos, ahí nos damos cuenta que hay algo que los ilumina, entonces que permite ver estas verdades inteligibles. Pero sí, la distinción fundamental en el fondo es entre la percepción simple de estos conceptos y la percepción compleja, o sea, la razón discursiva, ¿no? La mente o el logos, el discurso, el que es como el razonamiento discursivo. Esa es digamos, la distinción fundamental, ¿no? De ese pasaje te aclaraba o te hacía alguna duda? Es que pensé en esta como dificultad que vemos aquí a partir de cómo que esa noción que se genera a sí misma. ¿Por qué dices tú? Parece que era más arriba lo que estábamos comentando, profesor. Esto de como que la noción se generaba, ahí está, se generaba por sí misma, a ver, procede de la misma mente, antes del principio del amor, el cuánto se ama. Claro, aquí el sujeto es el amor, ¿no? Se pregunta por qué no se dice que es generado. Tal como al conocerse ha generado la mente su propia noción. Y después dice, el amor procede de la misma mente, claro, que es amable para sí misma antes de que se ame. Y yo le agrego, claro, procede de la misma mente y del amor que en ella es participación del amor trinitario. Porque ella no podría ser amable para sí misma si no fuera por esta participación. Entonces, por eso en el libro anterior dice que el que ama primero ama el amor. Si yo amo el amigo, pero hay tres.
Yo, el amigo y el amor que está en el medio, ¿no? Y lo mismo pasa con mi propia mente. Claro, es un poco más difícil de verlo, pero también cuando yo amo mi propia mente somos tres. No dos, ni tampoco uno solo, como podría parecer, porque si yo digo que yo me amo a mí mismo, parece que sujeto y objeto se identifican. Y entonces parece que hay una sola cosa, que ella se ama a sí misma. Pero no, en realidad son tres, porque está la mente, la noción de ella, que ya es diferente a la mente, y el amor entre medio. Entonces, estas son tres en realidad. Profesor, Pero, en ese caso como epistemológico, entonces siempre nosotros manejamos nociones, nunca manejamos como algo como en sí. claro, siempre manejamos nociones, porque siempre vemos las cosas en la verdad, ¿no? Siempre las vemos en este, diríamos, horizonte, si quieres llamarlo, ¿no? O sea, cuando vemos algo es siempre porque se está dibujando en un horizonte. Aristóteles lo llama tabula rasa. Y, digamos, esa imagen se puede utilizar para decir que entonces no hay nociones innatas, porque si la mente es una tabula rasa, entonces eso pareciera decir que no hay nociones innatas. Pero en cambio, yo creo que el problema se resuelve si se entiende que la tabula rasa no es la mente como tal, subjetivamente, sino que la tabula rasa es como la pizarra donde las cosas inteligibles se dibujan, se perfilan, pero ella no es la mente, es lo que la mente percibe, que es objetivo. Entonces, si la tabula rasa es esta primera noción, yo estoy de acuerdo en hablar de tabula rasa, siempre y cuando la tabula rasa sea no la mente, sino que la noción, porque es como la pizarra donde las cosas se van dibujando. Vicente. Sí, profe, estaba pensando que tal vez en el amor, en realidad hay cuatro componentes porque una es la mente que ama, la noción de aquello que ama, eh, como usted decía, el amor, pero también tiene que haber la noción impresa de bien, a partir de la cual eh, la, la mente inconscientemente juzga, eh, según la cual aprueba o desaprueba aquello que ama. Ah, claro, claro. Dentro de esa noción está incluido ese otro elemento. Entonces, claro, tú puedes contar cuatro porque, claro, está la noción previa, después la noción en cuanto específicamente noción de la mente y después está el amor que une las dos cosas, claro. Mm, bien. Profe, Ujú, ¿sí? y en ese sentido uno podría decir que conocer aquí, bajo los términos de San Agustín, sería como recordar, como lo plantea Platón, o sea, en tanto que yo tengo como una noción innata en mí y en ese sentido tengo como que a través de introspección y a través como de esa salida hacia al objeto, me voy conociendo a mí mismo, o sea, esos principios innatos que yo ya tengo, ¿o no? Eh, O sea, podría decirse que es, como dijiste, recordar sí, como reminiscencia. como Como, reminiscencia. Podría decirse que es reminiscencia, pero claro, siempre explicando que no es, que no hay un recuerdo digamos, de las verdades que viste en una vida previa, claro, claro, sino que por sí, reminiscencia, por memoria, se entiende en el fondo esta impresión. Claro, él cambia la imagen de la memoria por la imagen de la impresión, que creo claro, que creo que en Platón no está, ¿no? Esa imagen de la impresión, porque él lo, claro, como lo hace remontar a un conocimiento previo a la vida en el cuerpo, entonces no necesita esta imagen de la impresión. claro, Aunque sí la imagen de alguna manera está en los neoplatónicos, porque ellos tenían
esa imagen de la impresión para cuando hablaban de los universales, como que hay un sello que se imprime. Claro, es como un sello que por un lado se imprime en las cosas y por otro lado se imprime en la mente. Entonces usaban esta Claro. imagen del sello que imprime. Pero Agustín lo especifica más porque el sello como tal, claro, solo lo aplica a estas primeras nociones, la impresión, que son impresas. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Y de ahí pasarán a los escolásticos. Profesor, anteriormente hablaba de que, aquí lo anoté, el producto de esta generación no es temporal, mientras que la generación es temporal. ¿Qué es el producto? El producto, o sea, la noción misma como tal, tiene esta paradoja que hace confundir que se produce en el tiempo, pero no es una entidad temporal. Parece una contradicción, ¿no? Porque parece que empieza a existir y entonces debería ser algo temporal. Pero en realidad lo que hace cuando empieza a existir es que empieza a existir para nosotros. O sea, no solo existía la cosa, aquí dice que existía la cosa, ¿no? No existía la noción misma, aquí dice, claro, ya existían las cosas que buscando encontramos, sin embargo, no existía la noción misma, pero yo agregaría que en un sentido la noción, bueno, y él lo aceptaría en base a, digamos, completando Agustín con Agustín, no es que lo quiera yo en este caso inventar nada, pero completando con lo que él dice, la noción misma sí existía, porque existía esa ratio eterna de la cosa, que esa es eterna, como él dice. Y cuando yo la genero en mí, no es que esté generando algo nuevo. Lo que se produce en mí es como una visibilización parcial de esa ratio que siempre existía. Porque, digamos, por medio de los instrumentos que tengo a disposición, la luz de la verdad, de los principios, los datos de la experiencia, todo eso como que hace visibilizar algo, como que aparece en la pizarra algo que ya existía, porque no es más que una, diríamos, reflejo de la misma ratio eterna que está en Dios, que no se me visibiliza en forma directa, porque si se visibilizara en forma directa, entonces yo no podría nunca equivocarme. O sea, siempre las cosas se me visibilizarían directo de la ratio eterna que está en Dios, entonces yo recibiría las verdades en forma perfecta, sin posibilidad de error. En cambio, lo que ocurre es que yo no se visibiliza de un modo directo, se visibiliza por medio de instrumentos indirectos. O sea, el instrumento que es la luz y los datos de la experiencia, que yo los combino con mi investigación y entonces me puedo equivocar, ¿no? Pero en la medida en que no me equivoco, en la medida en que acierto a la verdad, en esa misma medida se me visibiliza a la mente algo que ya existía. No es que se genere algo nuevo. La noción misma en cuanto a ratio eterna ya existía. Por eso que decimos que descubrimos las verdades, descubrimos el teorema de Pitágoras, etc. Descubrimos las leyes de la naturaleza. Entonces, esta es una generación, claro, en este caso el proceso de la generación hay que interpretarlo bien, porque si no parece que nosotros nuevamente volvemos, se podría volver aquí a la idea que entonces nosotros estamos produciendo eso, ¿no? En cambio, la acción de nosotros se reduce a visibilizar la noción. Y una vez visibilizada, claro, ahí después, bueno, por eso también eso tiene que ver con la imagen de
partera, que lo que hacemos en realidad es un trabajo de parto, pero donde la prole no es que realmente la generemos en un sentido exacto, más bien nosotros tratamos de sacar la luz, de visibilizarla. Por eso decía Sócrates, no, yo saco, como hace mi mamá, que es partera, lo que hago yo es sacar, ¿no? Para ver si eso que está pariendo la persona es verdadero. Pero podría precisarse más diciendo que la persona misma que saca no es la que genera, sino, o sea, la persona misma que donde la verdad se está visibilizando no es ella misma la madre, en estricto rigor de esa verdad. Y después, bueno, entonces el amor, ese apetito a conocer, bueno, y no solo a conocer, sino que después a poseer la cosa misma. Entonces no se llama, tiene que llamarse con otro nombre, no es generación, sino que es la unión con esta prole, ¿no? Y es una cierta imagen de la Trinidad, la misma mente y la noción de sí misma, que es su prole, y su verbo generado de sí misma, y tercero, el amor. Y estas tres cosas son una sola y una sola sustancia. Claro, es una sola sustancia, esta imagen de la Trinidad, pero que a la vez para funcionar como imagen debe estar interconectada con la Trinidad, divina, ¿no? Porque si no, no podría funcionar como una Trinidad, digamos, autónoma. Porque en este mismo proceso del conocer y del amar, el conocer y el amar implican esta como participación en esta como sello, ¿no? Esta acción de sellar que tiene la Trinidad Divina. Bien. Aquí terminaríamos el libro 9, pero no sé si ustedes tienen todavía un ratito, a lo mejor podemos pasar al libro 10, a no ser que estén cansados. ¿Qué opinan? Yo no tengo problema al menos. Ya, si no tiene prueba, podemos Yo tampoco. reconectarnos a donde habíamos quedado. Porque nosotros grabamos unos videos de comentario del libro 10. Espera, pero voy a detener la grabación porque así queda esto grabado más ordenado. Queda esto que se refiere al libro 9 como un video aparte. Vamos a detener la grabación. O sea, no a detener, a pausar. Profe,